Bien, entonces vamos a ver el eje temático número 2, que es el tratamiento contable según doctrina y normativa del reconocimiento de las variaciones patrimoniales. Acá hay información sobre cuestiones que se relacionan con el eje 1, como por ejemplo los criterios a tener en cuenta, cualidades de la información y ya ver justamente eso es doctrina. Y la parte normativa es qué dice la resolución técnica acerca de contingencias, de hechos posteriores al cierre y de los ajustes que se pueden hacer de los resultados de ejercicios anteriores, que eso sería área. Vamos a empezar con información contable, que es un poco parecido a lo que fue la clase pasada. Nosotros cuando hablamos de la información contable, antes que nada, estamos hablando de necesitar información para tomar decisiones. Esas decisiones las podemos tomar con informes contables o con otra información. Pero nos vamos a centrar en los informes contables justamente porque es lo que estamos por hacer nosotros. Esos informes contables que uno puede elaborar como contador o como, en su caso, auxiliar contable, en el caso de más que nada informes sencillos que no requieran la firma de un contador. Tenemos los informes que son de uso interno, que justamente son esos, son informes que relevan información de la empresa, pero para uso operativo, ya sea para una decisión estratégica, para una decisión operativa. Y después tenemos los informes de uso externo, que esos sí son los estados contables que tienen que tener la firma de un contador, justamente contador público. ¿Por qué nuestra profesión es de carácter público? Porque justamente nosotros validamos información para que otras personas tomen decisiones sobre eso, decisiones que conllevan plata. Entonces, por eso es importante la profesión en sí y es de carácter público. Esos estados contables son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el de flujo de efectivo, el de evolución de patrimonio neto y la información complementaria. De eso nunca hay que olvidarse, porque generalmente por ahí si nos preguntan cuáles son los estados contables, nosotros nombramos a los 4 nada más, pero la norma contable establece, no me acuerdo bien, creo que es en la RT6 o en la RT9, qué son los estados contables básicos. Son los cuadritos, por así decirlo, los 4 primeros que dije, pero la información complementaria se la tiene que nombrar porque es parte de los estados contables. En la información complementaria ahora vamos a ver qué conlleva esa misma, porque es como todo lo que justamente complementa a los cuadros que nosotros hacemos a la hora de exponer la información, ya sea patrimonial, la del resultado del ejercicio, flujo efectivo o evolución del patrimonio neto. Los informes de uso interno, justamente como dije, son para uso exclusivo de la empresa. Tiene tanto datos cualitativos como cuantitativos. ¿Qué quiere decir eso? Hablar sobre descripciones, por ejemplo, de la producción, descripciones de los bienes, pero también cuantificar esos valores, o sea, esas partidas, esa información. Están destinados a satisfacer algún requerimiento que la empresa tenga, ya sea en cualquier nivel de toma de decisiones, ya sea estratégico, operativo o de supervisión. Tiene información contable como extracontable, es decir, se puede presentar como un pseudo estado contable, por así decirlo, que eso sería como información contable y acompañado de otras, digamos, otro tipo de información. Y el nivel de detalle va a depender siempre de el nivel y el contexto y lo grande que es la empresa. Los informes de uso externo, ya estamos hablando acá de nuestra área como contadores, que es los estados contables básicos, que van a ser los cuadros donde se detallan conceptos, rubros, partidas, montos, todos ellos medidos en una misma unidad de medida que es la moneda de curso legal. ¿Quiénes son los usuarios? Son tanto los propietarios como también
personas externas como proveedores, acreedores, inversores, clientes, la AFIP, organismos de control estatal, como habíamos dicho en la clase 1, que era, digamos, organismos, instituciones que controlan por el hecho de tener alguna característica y que nos alcanza como obligados, como por ejemplo si cotizamos en bolsa y estamos alcanzados por la Comisión Nacional de Valores, si somos una entidad financiera, vamos a estar alcanzados por el Banco Central. Y bueno, lo que son los estados contables básicos, es decir, los informes de usos externos, son los siguientes. Como habíamos dicho, la información complementaria. Esa información complementaria hace referencia a, por ejemplo, las notas y anexos. Uno, cuando elabora un estado contable, hay cierto tipo de información que no puede ponerlo en el estado contable. Por ejemplo, en el estado de situación patrimonial, uno pone en el activo el rubro, pone bienes de uso. Total, 2 millones. Pero lo que contiene bienes de uso, los valores, cómo se ha depreciado durante el transcurso de los años, cuál es el valor residual, toda esa información van a estar en notas y anexos. Entonces, eso es la información complementaria. Ayuda a entender y a darle contexto a todos esos datos que están resumidos en todos los estados contables, en los 4 básicos, o sea, los principales que siempre nombramos y que nunca tenemos en cuenta a justamente esto, pero esto es parte de los mismos. Ahora, ¿cuáles son los que nosotros hacemos en clases, los que vemos que tienen formato cuadro? En principio, el estado de situación patrimonial. Esto muestra cuál es la situación del patrimonio a una fecha determinada. ¿Y qué contiene el mismo? Tiene a los activos y a los pasivos y los clasifica en corrientes y no corrientes, tanto al activo como al pasivo. ¿Por qué se clasifica de esa manera? Porque hay ciertas cuestiones con respecto a el uso o el destino que le va a dar el ente a ese activo o lo que va a hacer con su pasivo o la fecha de duración que tiene ese pasivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un deudor por venta, ¿no? un cliente, que nos va a pagar de acá a año y medio, o sea, trasciende el ejercicio económico, trasciende el ejercicio de un año, nosotros no lo podemos poner como activo corriente, porque esa cuenta por cobrar se va a transformar en liquidez, se va a transformar en dinero recién de acá a un año y medio. Entonces nosotros lo clasificamos como activo no corriente, o sea, es, como lo dice la palabra, en criollo, algo que no está corriendo, que no está dentro de la empresa moviéndose básicamente en cuanto a liquidez. Lo mismo pasa con las inversiones. Las inversiones transitorias son, por ejemplo, los plazos fijos que ponemos a un mes, a 3 meses, y puede haber otros tipos de inversiones, como por ejemplo haber comprado bonos o títulos públicos y tenerlos, o la intención que tiene la empresa es tenerlos hasta que termine su vencimiento, no comercializarlos adentro de la empresa, o sea, adentro del mercado, perdón. Entonces, en ese caso, si los quiere tener hasta que se termine, de acá a 2 años, lo que va a hacer es ponerlo en activo no corriente. Después, lo mismo con los pasivos. El pasivo, dependiendo de la fecha de cancelación de las mismas, puede ser de 1 año o de 2 años, por ejemplo, o de 3 años. En el caso que trascienda el ejercicio económico, sería un pasivo no corriente. Por ejemplo, hay deudas comerciales que son corrientes porque no te esperan ni siquiera 2 meses, te esperan 15 días como mucho, y bueno, eso es corriente. Pero si pedimos una deuda, o perdón, un préstamo al banco, estamos hablando de quizás a 10 años, 5 años, etcétera. Entonces va a ser no corriente. El activo, como dije, se expone según el grado de liquidez, por eso, corriente y no corriente. Y el pasivo en función del grado de exigibilidad. ¿Cuándo es que yo tengo que pagar esa deuda? Este estado de situación patrimonial informa recursos,
y fuentes de financiación que tiene la empresa, y las cuentas regularizadoras se tienen que presentar junto a las cuentas que regularizan, de modo que se exponga su valor neto resultante. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente las cuentas regularizadoras, la que se nos viene a la mente es la de la amortización en bienes de uso. En ese caso, nosotros en el activo lo que hacemos es poner bienes de uso, 2 millones, y abajo la cuenta regularizadora de los bienes de uso. Y ahí exponemos el total. Si queremos saber la información de eso, nos vamos a las notas, ¿sí? Pero ponemos el total. Entonces, de esa manera, dejamos el valor neto que tiene los bienes de uso, que es justamente lo que todavía no se ha amortizado. Eso es lo que tendría que exponerse como activo, pero de esa manera segregar la información, el valor del rubro total y digamos, abajo poner su regularizadora. Lo mismo pasa con los pasivos. Si tenemos deudas comerciales por 2 millones de pesos, pero hay intereses que todavía no han sido devengados, es decir, no han sido exigidos por el tema del tiempo que todavía no ha pasado, también se tiene que restar de esa deuda comercial, porque justamente no es algo que yo al día de hoy debo. Yo debo lo que pedí más los intereses que ya han transcurrido, por los meses justamente que transcurrieron. Los que no todavía no se debería exponer. Bueno, después tenemos el estado de resultados, que es un resumen de justamente todas las causas que pasaron en el periodo que provocaron variaciones del patrimonio neto del ente. ¿Por qué del patrimonio neto? Porque la cuenta de resultados del ejercicio expone los ingresos y los gastos. Y esas cuentas de ingresos y de gastos lo que van a hacer es provocar un resultado que luego lo tengo que plasmar en la parte patrimonial, en el estado de situación patrimonial. Ahí va el resultado también del ejercicio. Si bien nosotros hacemos un estado de resultados como cuadro, el valor ese va a figurar en nuestro estado de situación patrimonial, que ahora lo vamos a ver, también lo vamos a hablar de ello, pero están justamente asociados por ese motivo. Es decir, en el estado de situación patrimonial, lo que es activo y pasivo no figura en el estado de evolución de patrimonio neto, o sea, eso no se expone ahí, sino que lo único que se expone en el estado de evolución de patrimonio neto relacionado con los demás es el valor que se ha obtenido del resultado del ejercicio, es decir, de este estado de resultados. Y este estado de resultados se divide en operaciones ordinarias y extraordinarias. Como lo dice la palabra, ordinario significa algo día a día, que es habitual, y extraordinario algo de naturaleza normal y no recurrente. Por ejemplo, haber obtenido un subsidio por alguna cuestión, algún premio de alguna empresa internacional por haber ganado algún concurso, o de manera negativa, incendios, inundaciones, toda la pérdida que se obtiene de esas situaciones. Y lo ordinario puede ser tanto operativo como no operativo. ¿Qué quiere decir eso? El operativo habla de la actividad principal, o sea, ¿a qué se dedica principalmente justamente la empresa? Por ejemplo, fabrica y comercializa muebles, por así decirlo. Y como actividad secundaria se dedicó luego por otros años a tener inmuebles con destino al alquiler, como actividad secundaria. Entonces, es una manera de exponer eh, como cuál es el objetivo que tiene la empresa, o sea, su misión, su visión, por qué se creó, toda esa cuestión también radica en por qué el estado de resultados se presenta de esa manera. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que justamente muestra cómo está compuesto y muestra las causas de los cambios que han ocurrido en el transcurso del año de los rubros que lo conforman. ¿Cuáles son esos rubros? Básicamente son la parte del capital social, la parte de resultados
tanto resultado del ejercicio como resultado no asignado, y la parte de los movimientos que haya podido tener en cuestión de constitución de reservas, en cuestiones de aportes irrevocables, es decir, eso se expondría en las columnas, ¿sí? Y en fila se expondría el movimiento. Por ejemplo, el 4 de abril se distribuyó utilidades. Entonces, se va a mover en la columna los valores de esa cuestión. Justamente el estado de evolución de patrimonio neto va a mostrar tanto variaciones cuantitativas como cualitativas. Y esto es importante entenderlos porque básicamente con ello podemos entender cómo funciona el patrimonio neto en la partida doble. Las variaciones cuantitativas a nivel general, tanto para activo como pasivo, significa que hay una modificación en la cuantía justamente del patrimonio neto. Es decir, por ejemplo, yo vendí, entonces se asocia a una cuenta de ingresos, que eso luego repercute en el resultado del ejercicio y hace que aumente mi patrimonio. Distinto es una variación cualitativa. Por ejemplo, compré mercaderías y quedé a deber. Es decir, adquirí algo que me salió 100.000, pero a la vez disminuyó algo en mi patrimonio por el mismo valor. Ahora, si digamos, en el medio intereses, es decir, una cuenta de gastos, por ejemplo, ya sí modifica al patrimonio porque a la larga, cuando saque el resultado del ejercicio, voy a mirar esa cuenta de gastos y el monto que saque del resultado del ejercicio va a parar a mi estado de evolución de patrimonio neto para mostrar justamente ese resultado del ejercicio. Y hablando de patrimonio neto, ¿qué serían las variaciones cualitativas y variaciones cuantitativas? Variaciones cuantitativas sería justamente que aumente o disminuya mi patrimonio en cantidad. Por ejemplo, un aporte de capital. Es decir, ingresa caja, por ejemplo, en el activo y en el pasivo aumenta capital social. No en el pasivo, en el haber aumenta capital social. Una cuenta de patrimonio neto que aumenta. Emisión de acciones también. Emisión de acciones, por ejemplo, por lo que es la parte de que vendemos, por así decir, parte de nuestro capital, pero a la vez emitimos. Es decir, le pedimos a la persona que nos dé plata y nosotros emitimos acciones. Entonces, por ejemplo, caja, 10 millones, capital social va a aumentar justamente porque estamos haciendo aumentar nuestro patrimonio neto gracias a ese aporte que dio la persona, pero nosotros le vamos a dar acciones. Y después tenemos lo que es aportes irrevocables. ¿Qué significa a grandes rasgos? Es que hay veces que las empresas necesitan financiación y los socios tienen plata, entonces lo que hacen es le piden al socio que aporte a cuenta de futura suscripción, es decir, le van a dar más acciones de acá a un tiempo. Y eso no se puede revocar, es decir, no puede pedir que le devuelvan eso que no digo que donó, pero sí que ofreció a la empresa. Todo eso justamente hace que aumente el patrimonio neto. ¿Y qué cosas no hacen que aumente el patrimonio neto? Lo que es constituir reservas. ¿Por qué? Porque cuando constituimos reservas, lo que hacemos es usar una cuenta de patrimonio neto que aumenta en el haber y una cuenta de patrimonio neto que disminuye en el debe. Por ejemplo, tenemos la cuenta resultados no asignados. Esa es una cuenta de patrimonio neto. Decimos, bueno, vamos a hacer una reserva legal, la del 5% que pide la ley de sociedades. Entonces, esa cuenta, reserva legal, va a aumentar por el haber, por ejemplo, 10.000 pesos. Y en el debe, la cuenta resultados no asignados va a disminuir por el mismo valor. O sea, solamente hacemos un cambio descriptivo de mi patrimonio.
no varía la cantidad de patrimonio que yo estoy teniendo, básicamente. Y lo mismo pasa cuando capitalizamos utilidades o capitalizamos reservas. Las utilidades sería agarrar justamente resultados no asignados, porque ahí está todas las utilidades que justamente no se asignaron todavía a algo en particular. Entonces decimos, bueno, lo que ganamos este año lo vamos a capitalizar, lo vamos a mandar al capital social. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuenta de patrimonio neto en el haber aumentando, que sería capital social, y en el debe cuenta resultado no asignado, que es de patrimonio neto, disminuyendo. Entonces, no se provoca un cambio de cuantía, sino de descripción de mi patrimonio. Y luego tenemos el estado de flujo efectivo, que lo que muestra es la variación de justamente el dinero que ha entrado y salido en la empresa, es decir, el recurso financiero, y permite conocer alguna determinada información y predecir situaciones futuras. Básicamente no se le da mucha importancia al estado de flujo de efectivo, pero sí obviamente es importante porque justamente muestra cuál es el flujo de liquidez que tiene la empresa. Porque acá estamos hablando de dinero, ¿sí? de efectivo. Entonces es también importante analizarlo para ver justamente cuál fue el flujo y cuánto le quedó a la empresa de flujo de efectivo para digamos, al 31 o a la fecha de cierre del ejercicio. Bien, ahora vamos con el tema de cualidades y restricciones de la información contable. Esto también es parecido a la parte doctrinaria, a lo que los autores hablan sobre la condición que tiene que tener la información en cuanto a cualidades. Digamos, condición que tiene que cumplir esa información para que sea adecuada a la hora de que se tomen decisiones, tanto para la empresa como para a nivel externo. Y la RT16 establece esos requisitos de la información contable. Es decir, esto es parte del marco conceptual que está en el eje 1. Este listado es el siguiente. Tenemos pertinencia, que hace referencia a que la información a nosotros nos tiene que ayudar, es decir, la información que está en los estados contables nos tiene que ayudar para confirmar o corregir evaluaciones que nosotros hicimos de la empresa. Y nos tiene que ayudar a poder pronosticar o hacer proyecciones futuras con esos estados contables para, digamos, por ejemplo, para querer invertir, para querer pedir un préstamo, para poder planificar algún tipo de inversión que se quiera realizar. Luego tenemos la confiabilidad, justamente, la información tiene que ser creíble y para eso es necesario que la información se aproxime a la realidad y se pueda verificar la misma. Por eso es importante los documentos, ¿sí? Los comprobantes de todos los hechos económicos y también tener, digamos, un buen sistema contable que nos ayude a recopilar la información de una manera verídica. Y después tenemos lo que es sistematicidad, que hace referencia a que la información se tiene que mostrar o ordenar de manera justamente ordenada en base a las reglas que están en las normas contables profesionales. Es decir, nosotros sabemos que el estado de situación patrimonial se muestra activo, pasivo, patrimonio neto. De patrimonio neto solo se muestra su valor. El contenido hay que ir a mirarlo al estado de evolución de patrimonio neto. Sabemos que activo se tiene que mostrar en lo que es activo corriente, activo no corriente, y lo mismo pasa con el pasivo. Entonces, digamos eso, mostrar la información de una manera ordenada, basándonos en las normas contables profesionales. Esa,
digamos, esa distribución orgánica que hablé recién, la RT nos brinda o sea, si se compra el libro separatas, creo que es donde está todas las RT, las resoluciones vigentes, tiene los cuadros, digamos, de muestra para que uno lo tenga como modelo, por ejemplo. Entonces, ahí está justamente esa manera ordenada de lo que habla la norma, lo muestra gráficamente. Después tenemos lo que es comparabilidad, que justamente la información que nosotros pongamos en los estados contables, nos tiene que servir para comparar tanto con el mismo ente, es decir, mi empresa comparar el estado contable del año pasado con el de este año y también con otros entes, ¿sí? Justamente para poder hacer eso tengo que basarme en las normas contables. Por ahí pasaba de que se buscaba algún estado contable de alguna empresa que están en internet, o sea, estados contables firmados por contadores, que generalmente pasa con contadores que son, digamos, que tienen más años de antigüedad y que tienen una manera muy particular de presentar sus estados contables y a veces no son para nada entendibles a comparación de lo que al día de hoy brinda el consejo profesional, como por ejemplo cuadros ya, digamos, ahí preparados, o sea, expuestos y demás, y eso ayuda a que toda la información, digamos, siga un criterio y una estética y, digamos, ayude a entender. Y bueno, para que se pueda comparar, por ejemplo, mi empresa, quiero comparar un estado contable anterior con el actual, necesito sí o sí que todos los valores estén expresados en la misma unidad de medida. Es decir, si yo quiero comparar un estado contable del 2022 con el del 2023, tienen que estar reexpresados ambos a la misma fecha de medición porque si no, esa información no me va a servir, porque está distorsión, o sea, hay una distorsión de precios y bastante grande de lo que pasó en el 2022 al 2023. Y también con el tema de los criterios. Por ejemplo, si yo quiero comparar cómo fue evolucionando mi rubro bienes de uso y yo estuve cambiando todos los años de método, y obviamente que no voy a poder comparar, porque quizás el año pasado hice línea recta, este año a ese mismo rodado que lo deprecié por línea recta, lo hago por kilómetro. Entonces, se necesita seguir de criterios homogéneos para que la información justamente se pueda comparar. Y también tenemos el tema de claridad, donde hacemos referencia a evitar ambigüedades, que sea entendible y fácil de comprender para los usuarios. Por ejemplo, no usar dos cuentas que se llamen Banco Nación, por ejemplo. Hay que diferenciar entre si es una cuenta corriente o si es una caja de ahorro. Parece mínimo, pero no lo es porque en la cuenta corriente uno puede manejar cheques y generalmente en la caja de ahorro creo que me parece que no se puede lo que son el tema de los cheques. Entonces es también necesario hacer eso y aparte porque ayuda a los otros procesos de ajustes que se hacen, como son las conciliaciones bancarias, por ejemplo. Entonces, para evitar errores a la hora de procesar la información y también de la persona que quiera entender esos estados contables. Y después el tema de qué restricción tiene la información contable. La restricción más grande es el tema de oportunidad y a la vez equilibrio entre costo y beneficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la información del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado se está procesando ahora. O sea, estos meses, enero, febrero, marzo y abril, los contadores de las empresas están elaborando los estados contables. Entonces, el tema de la oportunidad hace referencia al tiempo que se le debe invertir para obtener esa información.
Porque si yo necesito tomar una decisión en febrero, por ejemplo, y yo me tomo todo el tiempo del mundo para armar el estado contable y recién lo tengo para marzo, abril, esa información ya pierde la oportunidad para tomar decisiones. Entonces pierde justamente la pertinencia, la capacidad de justamente poder tomar una decisión, poder corregir algo que yo quiero realizar o poder proyectar algo para tomar al corto o mediano plazo una decisión. Y después tenemos el tema de costo-beneficio, que hace referencia a que armar los estados contables lleva tiempo y el tiempo justamente es dinero. Y hay que ver el beneficio que otorga el hecho de presentar tan tarde o presentar tan temprano. El hecho de presentar estados contables hacemos referencia a que, por ejemplo, las sociedades sí tienen una fecha límite, ¿sí? Por ejemplo, creo que en mayo tienen que presentar los estados contables, o bien la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central o su organismo de contralor les exige. Entonces, para cumplimiento obligatorio, bueno, se hará lo que se hará y se cumplirá con eso porque seguramente si no es una multa. Pero para el tema de tomar decisiones, ahí es donde hay que ver y evaluar si busco la manera de poder hacer el estado contable, reunir la información más relevante y con eso se tomen decisiones, o bien sacrificar eh, más tiempo, digamos, para elaborar. Pero son dos restricciones que la verdad repercuten a la hora de hacer el estado contable y que encima cierre, ¿no? Porque hay que, la igualdad contable es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces también ahí se puede llevar más tiempo. Y ahora otra cosa que hay que ver de la parte doctrinaria son los principios contables generalmente aceptados. Estos no están en la parte de la RT, sino que están implícitamente. O sea, ya nosotros como profesionales, futuros profesionales, ya los tenemos que tener en cuenta y como que queda sentado implícitamente de que es así. ¿Cuáles son esos? Son varios, pero son fáciles de entender. El principio de equidad es que los hechos económicos a la hora de registrarse se tienen que registrar sin abrir juicios de valor, es decir, sin favorecer a uno u a otro, digamos, tanto al ente como al usuario que va a usar ese estado contable. Esto es algo obvio porque justamente nosotros tenemos que registrar el hecho económico tal cual sucedió, ¿sí? Por ejemplo, no hacer un estado contable aparte para presentarlo al banco, por ejemplo, que muchas empresas por ahí buscan la manera de favorecerse en ese sentido. Hay que registrar los hechos tal cuales pasaron. Si perdimos, perdimos, si ganamos, perfecto. Después está el principio de la partida doble, que es básicamente respetar la igualdad contable, que se basa en registrar en el debe y registrar en el haber. Se usan cuentas en ambas secciones, es decir, se hace una doble anotación y está en todo hecho contable. O sea, no podemos hacer un asiento con una sola cuenta. Sí o sí, al mover una cuenta en el debe, hay que mover otra cuenta en el haber. Después tenemos el principio de lo devengado, que hacemos referencia a que todo lo que es pérdida y ganancia la tenemos que reconocer en el momento en que el hecho sustancial sucedió, ¿sí? Independientemente si se cobró o se pagó lo que hayamos comprado o lo que hayamos adquirido, hay que registrar el hecho justamente generador de esa situación. Por ejemplo, si yo vendí, pero no cobré, no importa, yo tengo que registrar igualmente esa venta. Luego tenemos el principio de exposición, es que la información hay que exponerla en estados contables. ¿Qué hacemos referencia con esto? A que por ahí se confunde el balance de comprobación de sumas y saldos, por ejemplo. Eso no es un estado contable. Eso es un papel de trabajo que se hace
hay facultades que enseñan a hacerlo porque ayuda justamente a poder elaborar el estado contable, que es agarrar una hoja, poner todas las cuentas de manera listada y hacer dos columnas, debe, haber. La cuenta que tiene saldo en el debe irá en el debe, la cuenta que tiene saldo en el haber irá en el haber y luego el total. Y justamente el total de las dos columnas tiene que coincidir. Si bien eso expone información, no es un estado contable y no califica como, digamos, informe de uso externo. Eso sería más que nada un papel de trabajo. O sea, para el contador o para la persona que está ayudando a prepararlos. Y luego tenemos el principio de moneda común, que no podemos mezclar dólar y peso, sino dejar todo en la moneda de curso legal del país. Generalmente las empresas tienen todo en dólares y cuando tienen que hacer la presentación oficial lo pasan a pesos, pero generalmente los sistemas ya dejan eso, o sea, si la empresa se maneja así, en base al dólar, lo dejan expuesto de esa manera. Después tenemos el principio de ente, que hace referencia a que hay que registrar todo lo que tenga que ver con la empresa, no con los socios ni con los dueños del negocio. Es decir, si se saca plata de la caja para comprar comida, digamos, o para comprar ropa o lo que sea para los dueños, eso es contabilidad, digamos, de los dueños. ¿Sí? O sea, a eso hace referencia, a que se tiene que registrar lo de la empresa. Por ahí esto, cuando es sociedad es fácil de entenderlo, porque la sociedad justamente tiene una persona, es una persona distinta a los dueños. Pero cuando estamos hablando de una persona que tiene una empresa, o sea, un particular que tiene una empresa, el estado contable va a ser de la empresa, no poner de las cosas que compró justamente para uso personal. O sea, activos, por ejemplo, de uso personal, como la casa, el auto de uso personal, la casa de vacaciones de uso personal, eso no iría en un estado contable, digamos. Después tenemos el principio de bienes económicos, son los bienes materiales e inmateriales que tiene la empresa y que sirven para realizar operaciones económicas. O sea, registrar bienes justamente ya sea materiales o inmateriales. ¿Cuáles son los inmateriales? Lo vamos a ver más adelante, son los activos intangibles. También califican como bienes económicos para generar, digamos, dinero a la empresa. Luego tenemos el principio en marcha, que quiere decir que la empresa se considera que sigue operando, no es que terminó el 2023 y no está más la empresa, sino que hasta que la empresa no tome la decisión y no haga los papeles pertinentes, como por ejemplo en el caso de las sociedades, digamos, se pone o se considera, digamos, se presume de que sigue operando. Luego tenemos valuación al costo, esto ya lo vimos, lo vamos a ver en el eje 3, que es haciendo referencia a que los activos hay que registrárselos por el precio que se ha pagado por ellos, ¿sí? Por el precio que se ha adquirido, teniendo en cuenta si se ha necesitado de algún gasto para poder obtenerlos. Por ejemplo, el traslado, por ejemplo, impuestos aduaneros que no son recuperables, es decir, que se los paga y después la AFIP no te los devuelve o no hay una compensación que se pueda hacer, como por ejemplo que pasa así con el IVA. Cuando nosotros compramos algo para la empresa, discriminamos IVA porque después hacemos la compensación cuando vendemos, IVA débito contra IVA crédito. Eso no es un impuesto que se recupera. Perdón, ese sí es un impuesto que se recupera, pero hay impuestos que no, como por ejemplo los impuestos aduaneros. Entonces eso también es parte del costo. Después tenemos el tema de periodo, que es el tiempo que conlleva, digamos, agrupar toda la información, que es del 1 de enero al 31 de diciembre para lo que es persona física. Es decir, yo particular tengo una empresa. En el caso de las sociedades dijimos que tienen su fecha de inicio distinta dependiendo
de cuándo ha nacido esa persona jurídica. Y bueno, ¿qué finalidad tiene ese periodo? Conocer el resultado que se ha obtenido, tanto operativo como financiero. Después está, bueno, objetividad, que todos los cambios que se hagan en activos, pasivos, se tiene que reconocer o conocer de manera formal en los registros sin abrir juicios de valor, o sea, ser objetivos, o sea, basarse en hechos de la realidad y medirlos en términos monetarios a eso que asignemos, ya sea en el debe o en el haber. Luego está el principio de realización, de que las operaciones se tienen que justamente realizar, o sea, se tiene, digamos, tiene que existir una transacción económica. Por ejemplo, no que venga la persona al mostrador y me diga, sí, yo voy a llevar eso, mañana lo hago, y registrar ese hecho económico, ¿sí? Es justamente cuando se opera la transacción económica, ya sea entrega de bienes, el tema de haber dado plata, haber firmado algo, o sea, tener un comprobante de que la operación se concretó o por lo menos se tiene la intención de concretar, porque puede pasar que el cliente se arrepienta y exista una devolución, pero no se tiene que registrar antes. Después está el principio de prudencia, que esto lo hablamos la clase pasada, cuando el contador tiene que elegir algún criterio, alguna alternativa, tiene que usar la que mejor refleje la realidad económica, no sobrevaluando activos ni subvaluando pasivos. Es decir, no asignarles más valor al activo y restarle, digamos, cantidad a mi obligación en el pasivo. Bueno, y después está por último lo que es uniformidad y simplificación. Uniformidad es lo que habíamos dicho anteriormente, cuando decido un método, un criterio de evaluación, un criterio de amortización, yo tengo que seguir manejando el mismo para los años posteriores, salvo que haya alguna situación, información que a mí me diga la realidad económica de este bien cambió, entonces cambio la manera en que amortizo o que evalúo este bien. Y simplificación o importancia relativa hace referencia a qué tipos de hechos yo tendría que registrar. Y acá es una cuestión bastante ambigua porque no hay algo definido sobre qué es hecho de importancia y qué no lo son. Generalmente todo se tiene que registrar porque todo lo que haga variar el patrimonio, ya sea descriptivamente o cuantitativamente, es importante. Pero como estamos en un contexto de inflación, un gasto de 100 pesos, digamos, en una empresa que maneja, bueno, manejar millones tampoco hace que la empresa sea grande, porque no, la plata no vale, pero a eso hace referencia. ¿Qué hecho de importancia yo le atribuyo como para registrar en el asiento diario y que eso después repercuta en mi estado contable? Bien, ahora sí, por último ya con el tema de la doctrina contable, el tema de principio de lo devengado. ¿Por qué se hace hincapié en el principio de lo devengado? Porque es la RT justamente habla de que los hechos económicos se tienen que registrar basándose en ese principio. Porque después está el otro hecho, el otro principio que es el de lo percibido. Entonces, para yo poder medir y evaluar el patrimonio y poder determinar los resultados, yo tengo que definir el momento en que ha ocurrido la situación y el resultado a incluir en el mismo. Es decir, qué operación se produjo. Una compra, una venta, es un ingreso, es un gasto. Y entonces, a la hora de querer registrar, tenemos dos principios, el de lo percibido y el de lo devengado. En un mismo hecho, yo con estos dos principios puedo obtener dos asientos completamente diferentes, ¿sí? Por eso es que lo hablamos de esa manera.
Si yo voy al principio de lo devengado, por ejemplo, y yo concreté una venta, yo ¿qué voy a hacer? Voy a poner clientes, porque no me pagó todavía, hoy la fecha 18 de enero, clientes en el debe, en el haber sería ventas y el IVA débito fiscal. Eso es según el criterio de lo devengado. ¿Por qué? Porque el hecho generador de ese hecho económico sucedió hoy. Por más que no haya entrado plata, igualmente se produjo y lo tengo que registrar. Y eso es justamente lo que hacemos, porque la RT lo dice así. Pero existe otro principio, que es el principio de lo percibido. ¿Qué hace referencia a este principio? A que yo voy a registrar siempre y cuando haya entrado o salido dinero, básicamente. Es decir, la venta se ha concretado si ingresó el dinero, ¿sí? Y la compra se ha concretado si yo pagué. Entonces eso un poco distorsiona la realidad económica y es por eso que se prefiere el otro, el criterio de lo devengado. ¿Dónde se usa el criterio de lo percibido? Si a vos te preguntan, se usa en el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? El estado de flujo de efectivo es por el criterio de lo percibido. Ahí se ve cuándo entra y cuándo sale la plata, justamente. Ahí es donde se puede ver en manifiesto ese principio. Entonces, el criterio de lo percibido, como dije, el efecto se reconoce en el periodo en que se produce el ingreso o el egreso del fondo. Es decir, si yo recién el año que viene obtengo el ingreso de esa venta, recién el año que viene asiento. Y eso obviamente está mal. O sea, no tiene mucha relevancia. Y lo mismo pasa con el egreso. Si yo compré algo pero pago de acá a un año, recién cuando pague lo registraría. Y el resultado neto entonces va a ser la diferencia entre el flujo positivo y negativo, es decir, la cantidad de plata que salió o que entró va a ser mi resultado del ejercicio, porque mis gastos y mis ingresos yo los relaciono con esa, digamos, de esa manera. Y entonces el criterio que nosotros vamos a usar es el de lo devengado, donde no interesa la variación de cobros y pagos, ¿sí? Sino cuando justamente se concretó, eh, digamos, el hecho sustancial que genera o que produce esa venta, ese pago, ese cobro, etcétera. Bueno, y ahí está, la RT17 es donde se habla de que hay que basarnos en el principio de lo devengado. Y se debe determinar claramente qué se considera hecho generador y en qué periodo se produjo, para poder determinar el resultado de cada ejercicio. Es decir, qué consideramos nosotros como hecho generador de una situación. Por ejemplo, una venta sería justamente, por ejemplo, cuando emitimos la factura o cuando, digamos, recibimos un bien para refaccionar, ahí ya estamos vendiendo nosotros nuestro servicio o nuestro bien. Y en qué periodo se produjo también para justamente ponerle fecha al asiento y dejarlo en el ejercicio económico que corresponda. Bien, bien, seguimos. Entonces, ahora vamos con el tema de contingencias. Acá sí vamos a ver ya parte normativa, ¿sí? Esto estamos hablando ya de la normativa vigente, de cómo hay que registrar, reconocer, qué hacer ante una contingencia. ¿De qué depende que un activo o de que un pasivo sea contingente? Va a depender si se concreta o no, ¿sí? Alguno o algunos hechos futuros y que son inciertos a la fecha en la que yo estoy midiendo. Es decir, ese activo que yo estoy considerando, o por ejemplo un pasivo, una deuda de un juicio, va a ser contingente si va a estar dependiendo esa deuda está dependiendo de que pase algo a futuro.
Entonces, eso es lo que lo vuelve contingente. Digamos, no lo vuelve algo cierto. Es decir, no es que yo tengo una deuda por un juicio laboral, sino que el hecho de que me hayan demandado y que exista la posibilidad, lo vuelve contingente. Pero yo tengo que ver, según normativa, si yo lo puedo registrar o no esa situación, porque es algo que sí es, pero que a la vez no, porque justamente depende de algo. No es como una deuda fiscal, por ejemplo. Una deuda fiscal, yo tengo el monotributo todos los meses, independientemente si pagué, o sea, si vendí o no vendí, estoy categorizado, eso es una deuda fiscal, no depende de nada. Pero una deuda de laboral de ese aspecto, donde depende de algo que va a pasar a futuro, sí lo vuelve contingente. Entonces, ¿cuál es la definición de contingencia? Es la posibilidad de que ocurra en el futuro algún hecho que está relacionado a una circunstancia que existe en mi estado contable a la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Y que de ocurrir puede provocar algo positivo, por ejemplo, me aumenta mi activo o me disminuye mi pasivo, como algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la deuda laboral. Y algo positivo sería que nosotros hayamos demandado, por ejemplo, a algún proveedor. Entonces, es algo que yo lo puedo tomar como activo o como pasivo, pero no es algo cierto porque depende de una circunstancia a futuro. Y eso es lo que lo vuelve justamente contingente. Y esto, digamos, esta situación origina una variación patrimonial, pero que se tiene que imputar en el periodo en el que se produjo el hecho sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy al cierre del ejercicio y justamente estoy viendo mis activos, mi pasivo, y yo veo que un cliente me demandó, por ejemplo, bueno, eso se puede considerar un pasivo, pero es contingente. Pero ¿qué pasa? Me demandó, ponele ahora 18 de enero. Entonces, cuando yo esté al 31 de diciembre de este año, yo tendría que registrar, si cumple con las condiciones que vamos a ver ahora, ese pasivo yo lo tendría que registrar eh, en este estado, en este estado contable, en el del 2024. ¿Por qué? Porque fui demandado en el 2024. O sea, el hecho sustancial que me genera ese posible pasivo se produjo este año. Entonces, por eso es importante el registrar contingencias o evaluar si hay activos o pasivos que se tienen que registrar, digamos, basándose en las condiciones que vamos a ver ahora, porque queremos que todo lo que se haya producido en el ejercicio económico esté en ese estado contable. Por ejemplo, estado contable 2024. ¿Cómo se clasifican estas contingencias? Como dije recién, el efecto patrimonial que produce pueden ser positivas, por ejemplo, aumenta un activo o me reduce un pasivo, o bien negativas, que sería el caso contrario, que implique una disminución de activo o un aumento de pasivo. Y también se pueden clasificar según el grado de probabilidad de ocurrencia de ese hecho que es incierto. O sea, ese tema que está ahí latente que todavía no se resolvió. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra o no ese hecho? Entonces, cuando hay evidencias de una probabilidad alta de que ocurra ese hecho, estamos hablando que es una contingencia probable. Si es baja la probabilidad, estamos hablando de una contingencia que es remota. Y están las contingencias no probables ni remotas, que es una probabilidad intermedia o desconocida. ¿Sí? Por ejemplo, nos demandaron, pero el abogado nos dice, la verdad no sé qué va a pasar con esto. ¿Sí? Entonces, no lo podemos registrar a eso porque no tenemos un cierto grado de probabilidad de que ocurra no ese hecho que afectaría a mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. Pero esas son dos clasificaciones. Después, otra clasificación es si se puede estimar o no esa contingencia. Si se puede estimar, es una contingencia cuantificable. Es decir, tiene un valor estimado y que se puede usar ese valor. Por ejemplo,
Las deudas laborales tienen un valor estimado porque hay una ley donde dicen cómo son las indemnizaciones, que se tiene en cuenta cada año trabajado en negro, por ejemplo. Entonces, hay una posibilidad de estimar. Pero están las que no son cuantificables. Por ejemplo, un cliente nos demanda por daños y perjuicios. Y eso va a depender de cuánto pida él y de cuánto el juez resuelva después. Entonces, ahí quizás el abogado no tiene un estimado objetivo de la situación. Y vamos a ver después qué hacemos con eso en ese caso. Y otra clasificación es según a qué componente afecta esa contingencia, ese hecho incierto. Si estamos hablando de por ejemplo, una posibilidad de perder un juicio, eso afecta a mi pasivo, ¿sí? Porque yo voy a tener que justamente crear un pasivo en mi patrimonio por esa contingencia. Y puede ser un activo en el caso de probabilidad de ganar un juicio. Eso va a hacer que yo, vamos a ver después igualmente qué pasa con contingencias positivas, pero haría que yo tenga que aumentar mi activo por el hecho de que pueda ocurrir esa contingencia. Estos son solamente clasificaciones a nivel teórico. Ahora, ahora sí vamos al tratamiento contable. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para poder registrar esa contingencia? Yo tengo que tener en cuenta tres cosas. Uno es el momento en que ocurrió ese hecho, ¿sí? Que a mí me genera incertidumbre. Por ejemplo, la denuncia, ¿sí? Con la información del abogado sobre respecto a la situación, eh, que tiene que ser antes del cierre del ejercicio, ¿sí? Todo este tema de contingencia se evalúa recién cuando estamos cerrando todo lo que pasó en el año, ¿sí? No es que yo hoy, 18 de enero, me pongo a evaluar estas cosas, ¿sí? Sino que espero a que termine todo el año y ahí es donde, por eso se tarda entre 3, 4 meses en elaborar los estados contables. Entonces, yo estoy ahora, por ejemplo, en enero armando el estado contable del 2023. Y ahí es donde yo me pongo a analizar todas estas situaciones. ¿Sí? Si yo me encuentro con un papel donde hay una demanda y el abogado me dijo de que sí procede esa demanda, bueno, me encontré con una contingencia, porque hay demandas que se archivan, ¿sí? Pero decimos, bueno, procede la demanda. Bueno, es una contingencia. Cumple con el punto 1 porque fue, vamos a ponerle, 20 de diciembre del año pasado. Entonces, estoy al día de hoy, 18 de enero, digo, bueno, esto es una contingencia. Pero no es solamente eso lo suficiente como para registrar. Se tiene que cumplir con dos cosas más. Una es la posibilidad de poder cuantificar objetivamente ese hecho. Es decir, yo me encuentro con esa demanda y esa demanda obviamente no va a tener monto, o creo yo que no tiene monto, pero supongamos que no tiene. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llamo al abogado y le pregunto, ¿qué pasa con esta demanda? ¿Hay un valor que se pueda estimar? Y ahí me puede decir que sí, que eso puede ser de 2 a 3 millones, de 4 a 6 millones. Y bueno, tengo el valor objetivo que me dice el abogado en base a años que trabajó ese empleado, en base a la manera en que fue despedido, etcétera. Bueno, ya tengo los dos de los requisitos ya están cumplidos. ¿Qué más me faltaría a mí? El tema de la probabilidad de que ocurra eso, es decir, de que yo pierda el juicio, ¿sí? Si a mí el abogado me dice, sí, el juicio, eso que te demandaron, puede costar 5 millones, pero es muy difícil que pierdas el juicio. Eso me está diciendo que la probabilidad es baja. Entonces ese hecho yo no lo registraría, ¿sí? Es por eso que se tienen que cumplir simultáneamente, ¿sí? Estas tres cuestiones. De que sea, yo estoy parada elaborando un estado contable de un ejercicio económico, por ejemplo, 2023. Entonces, el hecho sustancial tiene que haber sido en ese año, en el 2023, es decir, antes de que cierre ese ejercicio. El punto 2, que tiene que tener una cuantificación
esa contingencia o ese hecho contingente. Es decir, objetivamente, cuánto me podría llegar a salir a mí esa cuestión. Y el tercero es que la probabilidad de que ocurra sea alta. De esa manera yo recién puedo asentar en un estado contable de que hay un activo o un pasivo que está contingente, es decir, que hay evidencias de que el hecho sustancial se generó en el 2023, de que hay una probabilidad alta de ocurrencia, pero que no hay una certeza todavía, ¿sí? Por eso es activo o pasivo contingente. No es lo mismo, como dije anteriormente, una deuda fiscal o una deuda comercial o, no sé, haber ganado un premio. Eso es algo cierto. Esto es algo incierto porque depende de una situación que hay un cierto grado de incertidumbre, pero que tiene que haber justamente probabilidad alta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a registrar yo? Voy a registrar contingencias que son altamente probables y cuantificables objetivamente. Siempre, estas cosas que están acá, estos 3 puntos, son siempre teniendo en cuenta que cumple con el punto 1, ¿sí? Es decir, contingencias que son de antes del cierre del ejercicio. Pero vamos a ver acá el juego de si es probable, si no es probable, si tengo monto, si no tengo monto, ¿sí? Eso es lo que habla estos 3 puntos acá. Nosotros damos por hecho de que es contingencia porque es antes del cierre del ejercicio. El punto 1 está cumplido. Pero el punto 2 y el punto 3 vamos a ver acá unas combinaciones, básicamente. La combinación es una contingencia altamente probable y cuantificable objetivamente. Esa se registra, ¿sí? Por ejemplo, como dije, llamo al abogado, el abogado me dice, bueno, ese juicio te va a salir 5 millones y es muy probable de que lo pierdas, porque presentó muchas pruebas el empleado, entonces seguramente vas a perderlo. Bueno, eso yo lo tengo que registrar, ¿sí? En mi estado contable del 2023, ¿sí? Estando yo hoy 18 de enero haciendo esta evaluación. Pero acá yo ya puse, para tener en claro esto, de que solo las negativas se registran, ¿sí? Las positivas no. Esas se deben solamente informar en las notas, ¿sí? Esa información complementaria que yo había dicho anteriormente, ahí es donde se informa. Por ejemplo, yo presenté una denuncia a un proveedor porque no me respetó el contrato y tengo una probabilidad alta de ganar. Estamos hablando de una cifra de, por ejemplo, 100 millones de pesos. Y es cuantificable objetivamente. Bueno, la norma no me deja a mí poner eso como asiento y poner en mi estado contable. Lo que sí me deja es informar, ¿sí? Informar en la información complementaria, ¿sí? Por más que es una situación objetiva, o sea, medida objetivamente y con un alto grado de probabilidad, al ser positiva, no queremos que repercuta o no quiere la norma que repercuta en los activos, ¿sí? Porque todavía no es algo cierto. Cuando hablamos de activos es como que siempre queremos que sea más cierto que algo incierto, ¿no? Porque eso es lo que vale, el activo. Entonces, por eso solamente se informa. Ahora, lo que es negativo, sí hay que exponerlo con asiento y ponerlo en el estado de situación patrimonial. En este caso, por eso, las negativas sí se van a registrar, pero siempre y cuando sean, o sea, para registrarlas tienen que ser altamente probables y cuantificables. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una contingencia que es altamente probable pero que no puedo estimar el monto de manera objetiva? No puedo registrar eso, ¿sí? Porque no estoy haciendo cumplimiento a los principios generalmente aceptados que son de objetividad. Lo que tengo que hacer es solamente informarlo en las notas, ¿sí? De los estados contables. Por ejemplo, un cliente se cayó por las escaleras que no tenían baranda y se fracturó. Bueno, es obviamente que voy a perder ese juicio
porque es una medida de seguridad que yo no puse, pero no hay una estimación de montos todavía, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a informar a eso en los estados contables, en las notas a los estados contables. No hago asiento. Y después tenemos contingencias que son, digamos, ni remotas ni probables, no se registran ni se anotan. Por ejemplo, un cliente que se quiso hacer el vivo y me denunció, pero es algo que, digamos, aportó pocas pruebas, el abogado dice que no, esto no va a trascender. Sí, obviamente no es algo definitivo porque no hay una sentencia de un juez o algo que diga, bueno, ya se archivó, pero como no hay una probabilidad de que me esté afectando, ¿sí? De ese hecho me pueda llegar a afectar a mi patrimonio, no lo registro y ni siquiera lo informo, ¿sí? Pero hace referencia a que cumple con el punto uno, ¿sí? De que el hecho sustancial me genera incertidumbre y es antes del cierre del ejercicio. Pero es tan poco probable de que ocurra y no tiene un monto medible, ni siquiera lo informo ni lo anoto. Bien, seguimos entonces de cómo se van a registrar. Se van a registrar empleando, ¿sí? Para el reconocimiento, digamos, cuentas de activo, pasivo y resultado según el caso. Cuando las contingencias implican una disminución de un activo o la aparición de un pasivo, se tiene que emplear la palabra previsión. ¿Por qué? Porque hace una referencia a el futuro, a que yo me estoy previsionando a algo, me estoy anticipando a lo que pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, que la sentencia del juez sea a favor del empleado que me demandó. El caso de, eso es en el caso de contingencias negativas, ¿sí? Voy a emplear previsión. Vamos a ver después previsión para juicios pendientes, que es la que más generalmente se utiliza. Y después tenemos las contingencias positivas. Estas, como dije yo recién, no se registran contablemente, ¿sí? Nuestra legislación no lo permite, ya que implica un aumento de patrimonio neto. Estos no están realizados todavía, ¿sí? No alcanzan la condición de ser distribuibles. Es decir, si yo pongo que estoy por ganar un juicio millonario de 100 millones de pesos en mi activo, eso lo que hace es que me aumente mi patrimonio neto. Y eso va a querer repercutir después en el estado, digamos, en la parte del estado de evolución del patrimonio neto. Y se va a pensar que yo tengo ese patrimonio, ¿sí? Pero es algo que es contingente. Es por eso que se tiene mucha prudencia con el tema de los activos contingentes, porque repercute, es algo que justamente hace valer a mi empresa. Entonces yo no puedo poner en mi patrimonio neto un activo contingente de 100 millones porque distorsiona la realidad económica de mi empresa. Entonces lo que hacemos es mencionarlos en los estados contables nada más, ¿sí? Las consecuencias que puede llegar a tener el ganar ese juicio o el ganar, generalmente son juicios o cuestiones contingentes, o sea, probables en el futuro, pero siempre positivo. Bien, y las contingencias negativas sí son las que nos vamos a enfocar nosotros en los ejercicios para registrarlos, ¿sí? Acá tenemos contingencias negativas de activo y contingencias negativas de pasivo. Lo que vamos a hacer quizás hasta la clase de ahora es ver un poquito de parte práctica en el sentido de cómo se expone y la otra parte la dejamos para la siguiente clase, así se tiene tiempo para repasar lo que es y entender bien la parte teórica, así la parte práctica sale más fácil. La contingencia negativa, como dije, se van a registrar, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla con las tres condiciones que dije anteriormente. Va a participar una cuenta de resultado negativo y en contrapartida una regularizadora, ¿sí? De activo o de pasivo. Es por ello
de que tenemos estos dos grupos. Contingencia negativa de activo y contingencia negativa de pasivo. Y vamos a ver un ejemplo de cada una de estas, porque es que existe negativa de activo y negativa de pasivo. La negativa de activo hace referencia a que yo estoy disminuyendo el valor de un activo en mi empresa, ¿sí? Y habitualmente se realiza, como dijimos, usando cuentas, en este caso, regularizadoras, para reconocer esa posible contingencia que pueda llegar a concretarse. En este caso, la más usada que afecta al activo es la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra cartera de clientes un cliente que está quebrado básicamente y que hay justamente, yo tengo la información, por ejemplo, el año pasado, en marzo o en abril, se presentó a concurso, ¿sí? Entonces, esa empresa ya está teniendo problemas para poder pagar tanto sus deudas comerciales como sus deudas laborales. Bueno, eso ya me es un indicativo a mí a tener en cuenta sobre que esa cuenta por cobrar que yo tenía de ese cliente empieza a ser un activo contingente, ¿sí? Pero contingente negativo. ¿Por qué? Porque si se produce el hecho, es decir, la empresa quiebra y no me paga, yo estoy perdiendo, ¿sí? Por eso es una contingencia negativa, afecta a mi activo, a mi cuenta por cobrar, porque yo eso no lo voy a terminar cobrando. Entonces, en ese caso, bueno, se cumple con el primer punto, se cumple con la parte de medir objetivamente, porque yo puedo llegar a hacer una evaluación respecto a eso, si es toda la deuda, si es parte de la misma, o sea, eso se puede hasta incluso hablar con las personas que manejan ese tema en la empresa, que analizan la cartera de clientes, o yo tener un estimado, ¿sí? Porque hay empresas que trabajan por tantos años que generalmente ya saben cómo pueden llegar a cobrar o cuánto pueden llegar a cobrar en porcentaje respecto de una deuda. Entonces, si yo eso se presentó antes del cierre del ejercicio que estoy analizando, si lo puedo medir objetivamente y si la probabilidad es alta, yo lo puedo registrar en un asiento. ¿Qué asiento hago? Hago este. Quebranto estimado para deudores incobrables, ¿sí? A previsión para deudores incobrables. Por ejemplo, 5.000 pesos. Este quebranto estimado para deudores incobrables es una cuenta que va a ir, digamos, en la parte de gastos, ¿sí? O sea, en una parte de resultado negativo. De esa manera, yo estoy asignando la pérdida que estoy posiblemente por obtener en el estado contable, digamos, del año en que surgió el hecho que genera incertidumbre, que es el hecho de que la empresa esté por quebrar, por ejemplo, en el 2023. Entonces yo de esa manera hago que esa situación, que es incierta, yo la hago que afecte a ese estado de resultado, ¿sí?